Bitcoin puede ser un activo complicado, pero no imposible. Y si te decimos que ahorrar en Bitcoin es factible, ¿qué nos dirías? Su precio no es motivo de preocupación, ni mucho menos su adopción. Dar el primer paso hoy es posible y acá, en el Buen Podcast, te contamos qué es lo que debes tomar en cuenta para emplear la mejor estrategia de ahorro en Bitcoin. Bueno, bienvenidos al podcast número 12, al Buen Podcast. Estoy muy feliz, es el segundo episodio del 2021, año que se viene bastante movidito en comparación con el 2020. Bueno, quiero saludar a mi amigo Cristóbal. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola amiga, estoy muy bien por acá haciendo y muy feliz por estar acá en el podcast número 12, el segundo del año 2021, y estamos mucho más contentos, por decirlo así, porque tenemos un invitado muy especial desde la comunidad cripto, una persona dedicada al ecosistema y a la educación que ha hecho realmente muy buenos trabajos en este ámbito, y es Juan en Cripto. Te damos la bienvenida, Juan, muchas gracias por estar acá y bueno, hablemos hoy un poco más de Bitcoin. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de Bitcoin y esto que yo creo que nos apasiona a todos los que estamos acá escuchando. Juan, quisiera hacerte una pregunta antes de comenzar, que no la he escuchado por allí en ningún otro contenido que hayas hecho. ¿Cómo entraste en Bitcoin, en cripto y en este mundo? Bueno, yo entro a Bitcoin, a cripto, más o menos en el verano del 2017. Acababa de terminar mi MBA, mi máster en negocios en Londres, y había creado una empresa que no tenía nada que ver con Bitcoin. Era de contenido digital, era de utilizar deportistas, o más bien ayudar a deportistas a conseguir patrocinios con marcas. Deportistas no los grandes, no los Messi, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, sino los chiquitos que tenían cierto número de seguidores. Entonces, como parte de este startup, nos aceptan en una aceleradora en Suiza, nos invitan a participar y yo me compro un libro para llevarme a Suiza y digo, bueno, voy a aprender de esto de las criptomonedas, que hay muchos amigos hablando del tema. Y empiezo a leer y me empieza a apasionar y digo, oiga, esto como que es muy interesante. Y empiezo a asistir a eventos. En ese momento estaba la gente de Swissborg, que es un proyecto que lanzó Suico. Estaban haciendo meetups en Lausanne, que es un pueblito cerca de Ginebra. Y empiezo a oír podcast y empiezo a meterme a Twitter y a YouTube y a todos lados a averiguar de esto. Y encuentro que es apasionante, que yo creo que va a cambiar el mundo. Yo creo que ya lo está cambiando. Y decido, oiga, este contenido es muy valioso, hay mucha información, toda esta información existe, está en internet, a relativamente fácil alcance, pero desafortunadamente para las personas que somos hispanoparlantes, desde España hasta la punta más sur de Chile o Argentina, no sé cuál sería el punto más sur del continente suramericano, no hablamos muy bien inglés. Las personas, digamos, obviamente hay hispanoparlantes que hablan inglés perfecto, pero en general ese contenido solo era accesible para gente que entendía este idioma y los hispanoparlantes no somos muy buenos en eso. Entonces yo decido empezar a crear contenido, empezar a contarle a la gente sobre esto. Y curiosamente cuando yo empiezo yo no tenía ni idea que era un youtuber, yo no sabía que había una gente que se paraba al frente de una cámara a hablarle a otras personas que no estaban viéndolo en vivo, que se creaba todo este tipo de contenido, era nuevo para mí. Pero yo empiezo con una pizarra atrás, un tablero, como decimos en Colombia, y unos marcadores a dibujar y a explicar, tratar de explicar qué es esto de Bitcoin y blockchain. Y a partir de ahí, pues esto, como les digo, eso fue el verano, fue, sí, mediados, finales de 2017, y de ahí ya empiezo a trabajar en distintas cosas. La mayoría de gente me conoce obviamente por el trabajo de educación y generación de contenido, pero he trabajado en mil y una empresas relacionadas con esta industria. Entonces así empiezo, a pesar de que, como muchos también oí sobre Bitcoin por primera vez, yo creo que fue en 2013, porque yo todavía estaba en banca de inversión 2013, 2012, y mi hermano me dice, oiga, venga, ¿por qué no invertimos en Bitcoin? Esa moneda parece interesante. Y yo, nada, eso, deje de ser bobo, eso no sirve para nada, eso es una moneda de internet. Y hoy en día, pues obviamente me arrepiento un poco, pero bueno, eso pasa.
Sí, es cierto, pasa. Debió ser muy difícil también ser un pionero o un early adopter de Bitcoin, porque todos tendríamos esa misma percepción, ¿no? De la moneda de Internet que no sabemos qué es y no sabemos qué impacto tiene. Pero bueno, cosas del inicio. Yo quería preguntar si se puede saber qué libro compró Juan. Sí, ese libro se llama, es una pregunta, se llama Cryptocurrencies, The Future of Money. Es un libro de dos periodistas estadounidenses, creo que uno trabaja para el Washington Post y el otro para el New York Times o algo así. Es un libro que no es muy popular, en su momento tenía muy buenas calificaciones en Amazon y fue el que escogí. Y al punto de lo que mencionaba Cristóbal, quiero hacer una pequeña anotación, es que muchas personas dicen, ay no, pero qué suerte tuviste de haber entrado a Bitcoin en 2013 o en 2010 o 2011, donde sea que las distintas personas entraron, pero como él menciona, eso no fue suerte, fue realmente unas personas que tomaron un riesgo, que decidieron invertir en algo que en ese momento no tenía valor o tenía muy poco valor, que tenía mucho riesgo y pues apostaron por eso y hoy en día, pues a los que lo han logrado mantener sin haberlo perdido, les ha ido muy bien. Entonces yo no creo que haya sido cuestión de suerte los early adopters, como mencionas. También creo que sí, que efectivamente ha sido muy difícil para esos que empezaron muy temprano. Exactamente. Y bueno, el tema de hoy de hablar acá en el Buen Podcast tiene bastante relación con esta pregunta o esta incógnita de comprar Bitcoin, pero más en tiempos actuales. Para aquellas personas que recién entran al mundo de las criptomonedas o recién están aprendiendo, como Juan en aquella época o nosotros también en nuestra época, se pueden hacer la pregunta de ¿se puede ahorrar en Bitcoin? O sea, porque ese es el título de este podcast. Bitcoin es una moneda y una red que puede ser complicada de entender y esa complicación también viene por la parte de su precio, porque es muy volátil. ¿Por qué es tan volátil el precio de Bitcoin? Puede ser algo difícil para poder dar el primer paso a comprar en Bitcoin y mucho más cuando se usa el término ahorrar en Bitcoin. Pero Juan, ¿tú crees que se puede realmente ahorrar usando el término ahorrar que todos conocemos en Bitcoin? Definitivamente yo creo que se puede ahorrar en Bitcoin. Yo creo que todos podemos ahorrar en Bitcoin. Algo que mencionas y que es interesante es que yo creo que uno nunca deja de aprender de Bitcoin. Yo creo que hay que seguir estudiándolo. Yo después de un poco más de 3 años en esta industria sigo estudiando y sigo aprendiendo de Bitcoin prácticamente todos los días. Pero centrándonos en la pregunta, claro que se puede ahorrar, siempre y cuando uno esté pensando que el ahorro es de largo plazo, ¿no? El ahorro es sacrificar consumo presente para tener un mayor consumo en el futuro. Entonces, si el futuro de uno es inmediato y está pensando en una semana, un mes, de pronto incluso un año, pues de pronto Bitcoin no es la mejor herramienta para ahorrar, porque eso ya sería más, digamos, entrar al terreno especulativo de trading. Pero si uno está pensando ahorrar para 5 años, 10 años, 20 años, definitivamente creo que Bitcoin es hoy en día la mejor herramienta para ahorrar. No solo es una herramienta, es la mejor herramienta. Correcto. Increíble esa declaración. Romy, ¿qué crees tú o cómo lo ves tú ese término, ¿no? Que es un poco chocante ahora que estamos en máximos históricos, hay trading. ¿Ahorrar en Bitcoin se puede? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que se tiene que tener cierta conducta y cierta constancia y al menos las personas que por ahí entran y se asustan cuando baja a 1.000, 2.000, 3.000 dólares, en realidad no baja, corrige, se asusta mucho y tiende a vender la posición para salvar como un poquito de su inversión inicial. Y no hay que ser mano floja, como me decía un viejo amigo trader. No hay que ser mano floja, no hay que darle las posiciones a las personas. Los capitales cambian de manos todo el tiempo y justamente lo que hacen los grandes capitales es barrer los shorts, los longs, así que yo creo que hay que tomarlo con calma y saber a priori qué es lo que querés hacer. O sea, si vas a invertir, no sé, desde, ya sea si te parecen pesos o en dólares, son 100, 200, 300 y decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo con este monto y en qué temporalidad, ¿no? ¿Cuánto necesito este dinero ahora? ¿Lo necesito en 5 años? ¿No lo quiero tocar? ¿Lo quiero para el mes que viene? Creo que esas son preguntas que te tenés que hacer antes de
de poner la orden y comprar. Totalmente. A mí me pasó mucho que antes sí sentía ese vértigo del precio con Bitcoin y aquí les pregunto a ustedes si les pasó lo mismo, sobre todo a ti, Juan. Desde que empecé a estudiar realmente Bitcoin y a entender cómo funciona, ahora que lo comprendo, que comprendo su funcionamiento, que comprendo lo que vale su escasez y básicamente cómo funciona. Ahora me da mucha tranquilidad apilar satoshis, como decimos los bitcoiners, y no me importa su precio. De hecho, cuando baja de precio es una alegría porque lo podemos comprar más barato. Completamente de acuerdo, yo veo lo mismo, me pasó lo mismo también. Al principio, la primera vez que compré Bitcoin, empezó a subir y me gané por ahí $20, en ese momento eran libras porque estaba en Inglaterra y yo feliz, me gané 20 libras en 2 días, esto es lo mejor y yo es lo máximo y todo. Y después, con el tiempo, yo estoy alineado contigo. A mí realmente, jurado por Dios, que me alegra cuando el precio cae porque significa que voy a tener más oportunidades de seguir comprando a menores precios. De nuevo, ¿por qué? Porque yo estoy aquí para el largo plazo. A mí no me interesa, me tiene sin cuidado el precio de Bitcoin en una semana, en un mes, en un año. Yo estoy ahorrando. Entonces, si puedo ahorrar con precios bajitos, sabiendo que yo en mi cabeza, esta es mi expectativa, que yo tengo que Bitcoin va a valer más en el futuro, pues mejor si puedo ahorrar barato. Con eso cuando esté alto, pues no, lo puedo aprovechar mejor. Entonces, sí, hoy en día yo no miro el precio de Bitcoin todos los días, a veces lo miro, claro, y me parece interesante, y cuando hay una subida del 10%, uy, bueno, esto va a traer gente, pero realmente me alegra cuando el precio baja. Buenísimo. Amiga, ¿cómo lo ves tú allí? ¿Todavía se da vértigo o todavía ya esa tranquilidad pasó? No, yo puedo decir que después de 2 años y medio en el ecosistema, recién ahora, en enero, febrero del 2021, puedo decir que ya no miro tanto el precio, sino que busco buenas entradas. La última vez que compré Bitcoin lo compré en 29.500 y estoy como muy tranquila y no tengo ganas de vender ahora. O sea, directamente es como buscar buenas entradas, como la famosa frase buy the dip, comprar ahí bien abajo. Y creo que eso, o sea, esto de buscar una buena entrada más la constancia es la mejor estrategia para hacerte de satoshis. Y eso nos lleva creo que a la pregunta principal, que es ¿cuál es la mejor estrategia para comprar Bitcoin? Sí, exactamente. La mejor forma de comprar Bitcoin desde mi punto de vista y lo que después de tantos años siempre me funcionó fue comprar todas las caídas. Y en cada caída ir comprando más y cada vez que caía destinar compras escalonadas. Eso me entendió permitir que mientras más caía el precio podía comprar más barato y promediar un mejor precio. Es lo máximo. De acuerdo, esa es una estrategia válida. Yo creo que no existe la mejor estrategia, porque la mejor estrategia también depende de la persona y del perfil. A mí me gusta la estrategia que está empezando a utilizar, por ejemplo, Michael Saylor, que es Dollar Cost Average. Simplemente cada mes el dinero que tiene en excedentes, pum, lo compra en Bitcoin y va promediando. O simplemente uno destina una cantidad fija que va a comprar al mes, a la semana, cada día, como quiera hacerlo, pero no se casa con un precio. No está decidiendo yo compro este precio, sino yo compro esta cantidad. Entonces yo compro, por ejemplo, $100 mensuales, religiosamente, independientemente de qué pase ese mes, independientemente del precio, si ha subido o si ha bajado, $100 mensuales, y eso al final ha arrojado unos resultados muy buenos. En el canal tengo varios videos mostrando cómo ha funcionado. Hay un video recientemente de 2 años aplicando esta estrategia y el promedio de precio de compra era como 6.500, una cosa así, cuando el precio estaba por encima de 20.000. Entonces, definitivamente, esa es una buena estrategia para las personas que quieren tener un flujo constante de inversión en Bitcoin. Si alguien quiere invertir más, digamos, más rápido, yo no creo que esté mal comprar todo en un momento, siempre y cuando esté en una trayectoria alcista, como en este momento. Seguramente si Bitcoin sigue subiendo por lo corrido del año, que es una expectativa que yo creo que la mayoría de gente tiene, pues es mejor comprar todo ya que seguir comprando en la subida, porque uno está comprando en un precio más bajo. Y la estrategia de Cristóbal de Buy the Dip funciona muy bien. El problema que yo veo de esa estrategia es que a veces uno se queda sin comprar,
porque hay veces que no hay dip. Entonces puede subir de 30.000 a 50.000, por decir un ejemplo, por decir números, de 30 a 50 sin el 1.000, para que sea más fácil. Puede subir de 30 a 50 sin dip y yo me quedé a comprar el 35, el 40, el 45. Entonces por eso es que a mí me gusta más el dólar cost average. Independiente del precio, no importa si subió o bajó, yo compro. Buenísimo. La práctica o la teoría es delimitar un tiempo de recurrencia, de delimitar la cantidad en dinero fiat, dólares, pesos, lo que sea que vas a comprar e ir comprando recurrentemente esa cantidad. Así de simple, Juan. Así es. Eso es lo que te va a permitir, es un precio promediado. Compraste 50 a 1.000, si compraste luego 50 más a 2.000, si compraste luego 50 más a 3.000 y luego bajó otra vez a 1.000 y compraste 50 más, pues entre todas esas compras vas a promediar un buen precio. Eso es lo que promete esta estrategia, que es bastante utilizada y, como dijo Juan, es utilizada por Michael Saylor, que es, bueno, ahora la ballena de Bitcoin más conocida del ecosistema, me parece. Así es. Y esa estrategia tiene algo muy bonito, además, que es interesante, que es matemática, pero que uno no lo ve en un principio, y es que si compras 50 a 1.000 y 50 a 2.000, cualquier persona piensa, no, pues el promedio son 1.500, y resulta que no, el promedio es menos. O sea que si compras a 50 a 1.000 y compras, bueno, perdón, era 1.000 y 2.000, ¿sí? Si compras 50 a 2.000 y después compras 50 a 1.000, cuando compras 50 a 1.000, estás comprando el doble de lo que compraste a 2.000. Entonces te promedia más abajo. Entonces eso es una de las ventajas de comprar siempre el mismo monto, que entre más bajito compres, no importa que al final compres alto, estás promediando, digamos que la cantidad que compras más abajo pesa más en el promedio. Entonces eso digamos que es una matemática bonita que sale ahí. Acá dijiste algo muy importante que me parece muy curioso de la gente que ya entiende Bitcoin, y es que nos interesa comprar más Bitcoins. Cuando empezamos a comprar Bitcoin y no lo conocemos bien, nos interesa cuál es el valor de nuestros Bitcoins en dólares. Pero cuando se comprende Bitcoin es muy curioso que ahora nos interesa cuántos Bitcoins estamos comprando, cuál es la cantidad, porque esa cantidad de Bitcoins me parece a mí, o desde mi punto de vista, y los dejo a ustedes dar el suyo, desde mi punto de vista, la cantidad de Bitcoins que tenemos es la porción del pastel de los 21 millones de Bitcoins, que al fin y al cabo en la escasez absoluta de Bitcoin es lo que importa. De acuerdo, yo personalmente estoy de acuerdo. Creo que ese es el juego, ¿no? El juego es empezar a utilizar Bitcoin como unidad de cuenta. Ya funciona como medio de intercambio. La gente envía Bitcoin, transfiere valor enviando Bitcoin de Colombia, Argentina a España. No hay problema, eso funciona. Funciona el depósito de valor. Lo usamos, estamos hablando de que Bitcoin funciona para ahorrar. O sea que yo puedo depositar valor en el tiempo y en el espacio. Que el tiempo es fácil de entender. En el tiempo es, yo tengo valor hoy y ese valor lo voy a preservar a 10 años, como estábamos hablando, que es lo que yo hago. Y adicionalmente en el espacio, porque ese mismo valor es valor acá en España o es valor en Colombia o en Argentina. Entonces preservo el valor en el tiempo y en el espacio. Pero el punto más difícil, y es lo que estamos buscando al empezar a medir las cosas en Bitcoin, empezar a medir la cantidad de Bitcoins que tengo, no la cantidad de dólares que tengo en Bitcoin, pues es eso, es volver Bitcoin unidad de cuenta, que sería ya, digamos, un paso un poco más avanzado, y es cuando yo creo que Bitcoin se empieza a considerar como dinero. Hay un famoso tuitero acá en Argentina que es bastante polémico, pero que me divierte mucho, que es Carlos Maslatón, y cada vez que va a comer, como que saca la cuenta en satoshis y comenta, esta cena me salió, no sé, 46.000 satoshis. Y es un buen ejercicio para empezar a incorporar esto no como unidad de cuenta. De todas formas, yo personalmente cada tanto agarro y recorro todas mis wallets y no sé, los lugares, las plataformas donde tengo satoshis y otras altcoins, y sumo todo y tipo siempre están en dólares, pero tengo como un pequeño placer, un guilty pleasure de agarrar y multiplicarlo por de multiplicarlo por pesos y ver cuánta plata tengo en pesos. Me hace sentir un poco más rica. Y la realidad es que es al revés, no eres más rica, sino que tu peso cada vez vale menos. Claro, bueno, pero tengo para comprar más cosas. Pero sí, es como que te das cuenta qué terrible cómo se devalúa el dinero fiduciario. Obviamente que acá en Argentina tenemos como el peso, es increíble la devaluación, pero también pasa, calculo, con gente que tiene euros o que tiene dólares.
Sí, lo que pasa es que aquí, por lo menos en España, pues la inflación no se nota tanto, no es tan evidente como puede ser en Argentina. Yo llegué hace año y medio y personalmente pues no me he dado cuenta de la subida en el precio de las manzanas, la gaseosa, la cerveza, entonces no se nota tanto, pero entiendo que para ustedes sí es definitivamente mucho más evidente el tema de la inflación y cómo el darle print a la máquina de imprimir dinero nos está afectando a todos los días. Sí, sobre todo a nosotros los latinoamericanos. Juan, bueno, ya sabemos que la idea es comprar, destinar un monto fijo y ¿en qué momento consideras vos que lo puede hacer la persona? Hay gente que dice, bueno, cobro el sueldo, no sé, los primeros 10 días del mes y compro. Y otra pregunta que te hago es, ¿vos llevas algún control, alguna planilla, ¿cómo sería? ¿Como un Excel? ¿O simplemente ya directamente lo llevas como mentalmente o no lo contabilizas? Bueno, lo primero es que, digamos que esa es una idea, no es la idea. Eso es una posible alternativa de ahorro para las personas que quieran implementarla, pero no es que sea la única. Entonces eso, pues un pequeño disclaimer ahí. Y Sí. con respecto a lo segundo, bueno, yo hice un ejercicio donde los 27, empezando el 27 de noviembre de 2018, en ese momento el precio estaba como en 3.000 y pico, 3.000 algo, no me acuerdo cuánto. Yo dije, hoy es el día para empezar. Y empecé a comprar todos los 27 de noviembre. Y tenían un precio. Y con ese precio nunca compré en 2019, creo que por agosto más o menos, si no estoy mal, llegó a estar como en 14.000. Y afortunadamente yo no compré por 14.000 porque no cayó el 27, cayó por ahí el 15 o algo así. Y después cayó y volví a comprar relativamente bajito. Yo personalmente creo que eso es más de suerte. Si hay que escoger un día, yo no escogería como los últimos días del mes ni los primeros del mes siguiente, porque la gente en esos momentos recibe el salario, recibe el sueldo. Entonces es posible que si mucha gente utiliza esta estrategia, pues estén comprando como por esos días. Pero eso es más especulación. Yo no he hecho un estudio que diga qué día de la semana es mejor o qué número de día del mes es mejor. Yo simplemente, lo importante es empezar y empezar más rápido porque también hice un estudio, eso sí lo hice, donde veía, bueno, la persona que entró el 17, perdón, el diciembre de 2017 y la persona que entró, creo que lo había hecho en diciembre de 2018. Y al final, el precio que habían comprado en promedio era el mismo, pero el que empezó antes tenía más Bitcoin. Entonces habían comprado un mismo precio promedio, pero tenían más Bitcoin. ¿Qué es mejor? Pues obviamente tener más Bitcoin. Entonces yo lo que haría es empezar ya, no esperar. Y ya después uno define si quiere cambiar un poco el día, eso no me preocupa. Y con respecto a si llevo las cuentas o no, yo de pronto me daría un poquito de vergüenza decir esto, pero no, yo no llevo las cuentas. Yo acumulo satoshis y tengo más o menos en la cabeza el número que tengo, pero no sé con ciencia cierta. Obviamente tengo las billeteras y el día que quisiera podría sacarlo, pero no me interesa porque es que yo no miro esto todos los días y yo no lo estoy haciendo para comprarme un carro o para irme de viaje, ¿no? Yo estoy haciéndolo para pagar la universidad de mis hijos si eventualmente van, que de pronto no van. Yo estoy haciéndolo realmente para ahorrar de largo plazo. Entonces sería como que un minero, una persona que mina oro, vaya pesando cada vez que saca oro, ¿no? Yo más bien aprovecho mi tiempo para tratar de acumular más satoshis, trabajando, principalmente trabajando. O sea, el mejor satoshi es el satoshi ganado, no el comprado, el que uno se gana con el sudor de la frente del trabajo. Entonces yo prefiero usar Totalmente. mi tiempo trabajando y tratando de hacer más satoshis que contando cuántos satoshis tengo y cruzando y tirándome a la piscina como tío rico. No sé si así le decían en Argentina a este pato millonario. Ah, sí. Yo ni idea. Sí, sí. Bueno, sí, el Pato, no sé cómo le decían. Es como, sí, algo así. No lo veía mucho. Qué bueno esto que decís de aprovechar el tiempo. Porque como que, si te hice esa pregunta, porque hay gente que al principio entra y se súper obsesiona. O sea, a mí me pasó. Creo que depende mucho de las personalidades igual. Pero se obsesiona, es como que todo el tiempo querés ver el saldo que tenés o el monto y querés ver tus fondos y es como que, y si los pones como a, no sé, en algún momento a generar intereses, como, no sé, hay plataformas como RSK, con BTC Pro, cuestiones así.
la gente se súper entusiasma y necesita ver el contador del número que cambie. Pero creo que cuando llega la paz, ¿no? Y la maduración de decir, bueno, soy holder, estás más tranquilo y puedes tomar decisiones más claras. Soy hodler, no holder. Sí, bueno, ese es el meme. Bueno, está buenísimo decir que no hay tanto que esperar tampoco, porque el tiempo corre y el tiempo corre muy rápido en Bitcoin y Bitcoin lo sabe lo que es el tiempo y lo puedes ver estudiando lo que pasó desde el 2009 hasta el día de hoy. Pero si esa persona quiere empezar hoy, ¿cuáles son los riesgos que debe tener en cuenta? Bitcoin tiene sus riesgos, no tanto quizá con el precio, pero tiene quizá algunos otros riesgos. ¿Cuáles son los más importantes y los que debe considerar esta persona que va a empezar hoy? Bueno, como mencionas, hay varios riesgos. Está el riesgo de mercado, que es el que, digamos, la gente tiene más claro, que es el de la volatilidad, de cómo fluctúa el precio de Bitcoin en el mercado. Está el riesgo tecnológico, que es el riesgo de que la tecnología tenga un error y que por lo tanto el precio caiga porque Bitcoin tenía un bug y se creó una superinflación, o se parece que resulta que hay una persona que tiene más de 21 millones de Bitcoin, o la tecnología se dañó y todos los nodos dejaron de funcionar. Ese riesgo existe. Cada vez es menor porque cada vez, entre más tiempo de existencia tenga Bitcoin, pues más tiempo demuestra que ha funcionado y menos probabilidad le asignaría yo de que ese riesgo se haga efectivo. También existe, por ejemplo, el riesgo regulatorio, el riesgo de que en un gobierno diga, no, ¿sabe qué? Ahora, a partir de ahora, los bitcoins son prohibidos. Porque además, porque sí, así. O que digan, no, es que ahora las plataformas que para intercambiar bitcoin tienen que tener unas licencias que son imposibles de adquirir. O que digan, no, que ahora el que tiene bitcoin para cuando lo quiera vender tiene que pagar un impuesto altísimo. Entonces, ese es otro riesgo que hay que contemplar. También está el riesgo de custodia, el riesgo de perder los bitcoins, el riesgo de que, como mencionabas, hay gente que hay plataformas, tanto descentralizadas como centralizadas, que ofrecen un rendimiento por guardar los bitcoins. Entonces hay empresas que te dicen, mire, présteme a mí esos bitcoins, yo le pago un rendimiento y si usted viene después a cobrármelos, yo le devuelvo un interés del 6%. Entonces está el riesgo de que ese custodio se quiebre y se vaya con mis bitcoins, que lo hackeen y le roben mis bitcoins, que se muera el CEO de la empresa en India y se muera con las llaves privadas de todos los que teníamos los bitcoins, que ha pasado. Y por otro lado, también le puede pasar a uno, ¿no? Yo puedo tener mi memoria USB o mi hardware wallet, mi billetera fría, y perderla y perder las llaves de las palabras de recuperación. Entonces, hay varios riesgos involucrados. Yo creería que el principal es el de mercado, es de la volatilidad de mercado, que a mí personalmente, de nuevo, no me preocupa porque yo no miro el precio, no me interesa. Pero una persona que está entrando, digamos, mi recomendación es, mire, ese riesgo, contémplelo, pero tiene que pensar, como lo decía Romy, tiene que pensar cuál es su perspectiva de tiempo, en qué tiempo está invirtiendo. ¿Lo va a sacar en una semana, en un mes, en un año, 5 años? Y si es en 5 años, entonces ese riesgo no me preocuparía y más sería el regulatorio. El regulatorio, digamos que se puede también mitigar de cierta forma porque hoy en día, pues el mundo es muy global y en medio de todo, si nos toca movernos de un país a otro, pues nos toca. A mí ya me ha tocado moverme 3 veces en los últimos 5 años y este año me voy a volver a mover. Y el día que me toque moverme, pues me muevo. Entiendo que tampoco la gente toda sea flexible y hay gente que tiene familias y es más difícil, pero pues hay mitigantes. Excelente, buenísimo. Entonces, no había yo pensado en tantos riesgos, la verdad, pero son ciertos y existen. ¿Cómo pueden las personas que quieren ahorrar en Bitcoin mitigar o aprender o evitar estos riesgos? Porque ya nosotros sabemos hacerlo, pero quizás ellas, ¿cómo pueden empezar Bueno, allí? entonces vamos por cada uno de los riesgos de nuevo. Primero hablamos del riesgo de mercado. La forma de mitigar el riesgo de mercado es con coberturas, con opciones, pueden hacerse, con seguros, pero pues eso, de cierta forma, uno protege el riesgo, pero limita la rentabilidad. Entonces no es que sea muy interesante ese riesgo de nuevo. Yo creo que es el riesgo al que queremos estar expuestos, porque si uno protege la volatilidad, también la protege para arriba. Entonces no es como muy interesante. Riesgos regulatorios, yo creo que es difícil porque se sale de nuestras manos. Una forma de mitigar el riesgo regulatorio es que los reguladores no sepan que yo tengo Bitcoin y no sepan cuánto Bitcoin tengo. Entonces, si pueden mantenerse privados
y no decirle a la gente, a todo el mundo que tiene Bitcoin, como yo ya cometí el error de hacer hace 3 años, pues yo creo que es mejor. Yo creo que financieramente, para mi carrera, de nuevo, financieramente, para mí lo mejor habría sido seguir trabajando y acumular satoshis, en vez de ponerme a contarle a todo el mundo que vengan y se unan a esta revolución que estamos viviendo. Pero no importa, porque mi mundo, digamos que las decisiones financieras son solo parte de las decisiones de la vida y el dinero no lo es todo. Entonces yo estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Entonces, de nuevo, regulatoriamente, de pronto lo mejor es tratar de no mostrar que uno tiene Bitcoin, tratar de obtenerlos de la forma más privada posible, sin que uno tenga que dar la identidad. Riesgos de custodia, habíamos hablado. Si van a depositar sus Bitcoins en un custodio, asegurarse que es un custodio de reputación, asegurarse que la empresa existe, que la empresa tiene ya varios años de experiencia, que la empresa ha cumplido, que conocen a los CEOs, a los CTOs, al financiero, etcétera. Idealmente que haya recibido dinero de fondos importantes o algo así. Que no sería mi recomendación. Yo no utilizo custodios para guardar mis Bitcoins. Yo no creo, porque creo que gran parte de lo que trae Bitcoin es que nosotros podemos ser los dueños, podemos ser soberanos realmente de nuestro dinero. Entonces, ahí nos movemos al siguiente riesgo, que es el de perder las llaves privadas. Entonces, para usuarios que están empezando, lo mejor es simplemente una billetera fría y tener la billetera fría, como puede ser Trezor, como puede ser Ledger, como puede ser Coldcard, hay varias opciones, y guardar las frases de recuperación, que son 12 o 24 palabras que uno nota en un papel, no guardarla en un papel, sino por lo menos en 2 papeles, y idealmente que estén en ubicaciones geográficas distintas. ¿Por qué? Porque si se inunda mi casa, entonces se inunda mi casa, se me dañó la memoria USB, o sea, se me dañó la billetera fría y los papelitos que tenía anotados se les borró la información, perdí todos mis bitcoins. Si en cambio yo tengo uno de estos papelitos guardado en la casa de mi hermana y le digo, mire, por favor, lo voy a guardar acá, usted no se meta con esto, yo confío en mi hermana, y si se inunda mi casa, bueno, pues ahí está el papelito con las palabras en la casa de mi hermana. Entonces tratar de tener la billetera y por lo menos las 12 palabras o las 24 palabras en 2 sitios distintos. Y el riesgo tecnológico, ese sí es el más difícil de cubrir, porque ahí sí son pocos los que pueden estar involucrados en esto. Lo que uno recomendaría es, si la persona que está involucrada en esto sabe de código, es programador o tiene habilidades de programación, pues por lo menos meterse a leer el código, meterse a GitHub, ver el código de Bitcoin, tratar de entenderlo, y si encuentran algún error, pues tratar de solucionarlo y promover o proponer la solución. Pero ese sí ya, de nuevo, hay riesgos que prácticamente son incontrolables. El riesgo tecnológico, Juan Pablo Mejía personalmente no puede hacer nada al respecto. Sí, totalmente. Y de hecho, específicamente con ese riesgo tecnológico, también hay que tomar en cuenta que hay muchos y muchos desarrolladores trabajando en Bitcoin todos los días. Y es que Bitcoin hace una cosa muy simple, que es enviar valor descentralizadamente de un punto a otro de la manera más segura posible, pero es un trabajo complicado de hacer y hay gente trabajando en él todo el día, todos los días. Pero está buenísimo porque así siempre se refuerza y aprendemos más y hay más que aprender. Como decía Juan, siempre terminamos aprendiendo más de Bitcoin e imaginemos si vamos más allá. También hay muchísimas cosas que aprender en todos lados y no hay limitantes acá. Respondimos muy bien la última pregunta, que era ¿qué debe considerar un ahorrista de Bitcoin para ahorrar en Bitcoin? Y bueno, dejamos muchos puntos claros muy buenos acá. Gracias. Sí, yo quería adicionar un poco a lo que mencionabas de que hay muchos desarrolladores. No es solo la cantidad, sino la calidad de estos desarrolladores. Estos son criptógrafos que vienen trabajando en criptografía desde hace mucho tiempo. No todos, obviamente, hay gente joven también en Bitcoin, pero algunos de los cerebros más importantes en la historia de la humanidad están dedicadas a Bitcoin. Entonces eso de cierta forma le genera a uno tranquilidad, aunque siempre pues no hay que confiar, ¿no? Hay que verificar en la medida de lo posible. Para mí entrar a verificar el código y que todo esté perfecto me queda difícil, me demoraría más tiempo aprendiendo todo lo que hay que aprender para verificarlo pues, que lo que me demoraría en hacer otra vez los bitcoins que he hecho. Entonces es difícil. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Amiga, ¿algún riesgo que quieras acotar? El propio perfil psicológico, hay que conocerse bien. Más allá de que no hagas trading,
tenés que saber cuáles son tus debilidades. Hay gente que es súper desordenada y que pierde las contraseñas y si sos desordenado tenés que tener en cuenta que si perdés el papel con las llaves privadas probablemente la pases muy mal. O si sos ambicioso, o si sos descuidado, no sé. Creo que hay que conocerse a sí mismo, bueno, pero eso es para afrontar no solo el ahorro en Bitcoin, sino en todas las aristas de tu vida. Pero sí, acá justamente tiene un diferencial que te puede quitar el acceso a tus fondos. Entonces, ahí sí es como hay que darle importancia. Sí, nos pasa también que ahora que, bueno, Bitcoin está en buenos precios altos, por decirlo así, mucha gente o amigos, gente cercana nos escriben preguntando comprar Bitcoin, que quiere comprar Bitcoin, que quiere vender la casa para comprar Bitcoin. Hay gente de todo tipo, la verdad, desde los más tranquilos, los más arriesgados, pero la idea acá, lo mejor, como dijo Juan también, es tratar de comprender y entender y verificar también antes de empezar. Y si vas a empezar con dinero que no necesites de acá a 10 años ni a 20 años, porque realmente Bitcoin vale la pena es para ese futuro, y también poder dedicar tiempo a entender todos estos riesgos y poder dedicar tiempo a entender todo lo que Bitcoin es, para que ya el dólar o esa monedita fiat no importe tanto, sino lo que importe sea la cantidad de satoshis. Así es, creo que ha sido el mensaje muy claro. De acuerdo completamente con Romy, hay que entenderse y entender para qué están acá. Si están aquí para hacer dinero rápido, bueno, yo no les auguro mucha suerte porque no es fácil. Si están aquí pensando en salirse de un sistema podrido que ya lleva muchos años sin funcionar y que quieren una alternativa que parece prometedora, bueno, ahí sí les deseo lo mejor. Al otro también le deseo lo mejor, simplemente no creo que le vaya a ir muy bien. Pero sí, Bitcoin está aquí para cambiar el mundo, para revolucionar todo lo que estamos viendo y no necesariamente para hacernos ricos en el corto plazo. Buenísimo. Y con esto, si tienen algo más que acotar, creo que hemos dedicado bastante tiempo a entender todos los puntos importantes que tenemos que considerar para ahorrar en Bitcoin. Después de responder a la pregunta de que sí se puede ahorrar en Bitcoin, sí hay ahorristas de Bitcoin. Acá tienes por lo menos a 3 ahorristas de Bitcoin que te explican con experiencia qué es lo que debes tomar en cuenta y empezar desde el día 0, el día 1 o el día 0, como lo queramos llamar, como el bloque 0 de Bitcoin. Es el día quizás más importante, más difícil, pero es el primer paso para después entrar a tu estrategia, comprenderlo, evaluar los riesgos y apilar satoshis. Tan simple como eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por haber compartido este segundo episodio del Buen Podcast del 2021, ya el número 12 de todo el ciclo. ¿Querés decir tus redes sociales y tu canal de YouTube? Sabemos que haces muy buen contenido y sería genial que la gente te siga. Bueno, muchas gracias por la invitación, también por la oportunidad de compartir aquí mis redes sociales. Es facilísimo, es Juan en Cripto con I latina. Me encuentran fácilmente @JuanEnCrypto en Twitter, Juan en Cripto en YouTube. Y ahí la idea de nuevo es compartir más experiencia, conocimiento, información sobre lo que está pasando en las criptomonedas. Y algo que me haría muy contento es que este sea el día Génesis, como mencionaba Cristóbal, el día Génesis para algunas personas, que si estás oyendo esto y todavía no tienes Bitcoin, bueno, que empieces, que no esperes más, porque realmente entre más pronto empieces y más pronto empieces a aprender, pues mucho mejor te va a ir, y eso te lo aseguro. Buenísimo, acá abajo en la descripción de este podcast también van a estar las redes de Juan. Van a haber recursos para poder entender varias cosas de las que hablamos acá, como los custodios, como apilar satoshis y como el funcionamiento de Bitcoin. Si necesitas más información, está a la mano, está a disposición, está en español, que es muy importante. Hay gente en el ecosistema cripto que hace contenido educativo en español y eso es un grandísimo valor para el ecosistema. Y bueno, nos vemos en un próximo podcast. Recuerden ir a la comunidad de Buenbit y también te agradezco mucho, Juan, por estar acá. Esperamos vernos en otra ocasión, espero que así sea y que todos nos podamos reunir de nuevo, quizá en algún evento.
Pero bueno, por ahora haciendo este contenido y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.